¿De quién es la culpa de la crisis? De Grecia. ¿Cómo hacen los griegos para derrochar nuestros buenos euros? Miren lo que compran. Ni un céntimo para Grecia. La culpa es suya. No necesitan nuestra ayuda. El griego nos mendiga nuestros millones. ¿Quién puede creer todavía a los griegos? No nos tomen por idiotas. Salven el euro. Sin el euro todo ha terminado. No, nada de miles de millones de euros suplementarios para los griegos glotones. Con ruidosas portadas y más de 2 millones de ventas diarias, el diario alemán Bild es el principal configurador de opinión en Alemania. Estos son algunos de los titulares del tabloide que desde 2000 mantiene una guerra abierta contra Grecia. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Milita Deutschland, gritaban los antifascistas alemanes en algunas manifestaciones. Hoy en Fort Apache hablamos de Alemania, para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, uno de los habituales, Manolo Monereo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Se estrena en el programa Pablo Echenique, secretario general de Podemos Aragón. Bienvenido. Un placer estar aquí. Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Galego. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Alfredo Serrano, director de CELAC, que se estrena también en Fort Apache. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Pablo. Carlos Enrique Bayo, director de Público. Bienvenido una vez más al programa. Como siempre, un placer estar aquí. Y se estrena Andrea Nicastro, corresponsal del Corriere della Sera en España. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La posición de fuerza adquirida por Alemania en la Unión Europea impone a sus vecinos una cultura económica centrada en un equilibrio presupuestario. Esto se traduce en recortes y austeridad para la periferia de Europa. A 7 años del inicio de la crisis, la integración europea se ha transformado en una catástrofe política y financiera, situando a Alemania en el centro de las críticas del sur de Europa. Por otro lado, la cultura conservadora vinculada al cero déficit, cero deudas, cero tolerancia hacia Atenas, impulsada desde Alemania, oculta profundas fracturas en el interior del país: la moneda única, la inmigración, la industria militar o la precarización laboral. Hoy en Fort Apache analizamos la fuerza alcanzada por Alemania en la Unión Europea y las dificultades internas que atraviesa. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Hasta qué punto se habría roto el consenso sobre que Alemania tiene que liderar la Unión Europea? Manolo. Yo no creo que se haya roto ese consenso. Yo creo que Alemania lidera más que nunca y más seriamente que nunca la Unión Europea. Nada se hace sin que Alemania lo decida. El poder se puede decir que ya es omnímodo. La diferencia es que hay contestación a ese poder. Es decir, la diferencia con otra época es que ese poder se ejercía, diciéndolo grancheramente, con más hegemonía. Ahora lo que hay es dominio, lo que ahora hay es imposición, lo que hay ahora es una Alemania que ya no solamente no te da, sino que empieza a quitarte y que da la sensación que para las poblaciones, sobre todo del sur de Europa, de que el poder de Alemania es omnímodo, pero porque hay una cosa muy importante detrás, porque las élites de los países europeos están de acuerdo con ese papel de Alemania. Esa es la clave. Gracias, Manolo. Pablo. Claro, un poco en la línea de lo que comenta Manolo, el consenso social parece que se ha roto. Eso es lo que significa Syriza en Grecia, el Sinn Féin o Podemos en España, ¿no? Pero a la vez que eso ocurre, el liderazgo económico de Alemania es cada vez más incuestionable. Se ha acentuado, de hecho, en los últimos años, ya que Alemania, queriendo o sin querer, ha utilizado un poco una estrategia que podríamos llamar la estrategia de Corte Inglés, ¿no? De bajar mucho los precios y abrir en fin de semana, que a ti te vaya mal, porque a Alemania no le ha ido bien tampoco sus propias recetas, pero que a los demás les vaya peor. Y de esa manera tu hegemonía económica aumenta. Gracias, Pablo. Ana.
Yo creo que se ha roto un poco el consenso en la parte política, ¿no? En la parte económica es evidente que sigue liderando, pero en la parte política se ha roto desde el punto de vista que no quiere ser la emperatriz de la Europa pobre, ¿no? De las imposiciones, recortes, del fracaso, porque al fin y al cabo la aplicación de las políticas de austeridad en la institucionalización de las normas de condicionalidad de la deuda, lo que van a hacer es que sea una emperatriz sobre la pobreza. Y yo creo que eso tampoco le interesa mucho desde el punto de vista político, pero sin duda desde el punto de vista económico y desde los consensos que ha sido capaz de buscar en el propio Consejo de ruptura del eje franco-alemán a pasar a un consenso con Finlandia, con Austria, con otros países, sí que ha tenido ahí una cierta inteligencia de volver casi al imperio austrohúngaro, si me descuido, ¿no? Alfredo. Yo creo que lo que se está discutiendo es el contenido del consenso. Igual que en los inicios, en los albores de esta Unión Europea, había un consenso establecido en materia política económica, política social, ahora Alemania tiene que afrontar, redefinir, resignificar las reglas del juego. En materia económica hay una centralidad que está puesta en discusión. Hay un sur que responde, pero además no responde socialmente, sino responde electoralmente, además, poniendo un poco contra las cuerdas a este poder hegemónico centralizado en Alemania, lo cual no significa ni mucho menos que el consenso por arriba siga imponiéndose. Y hay que pensar que la Unión Europea sigue siendo una integración de modo neoliberal muy impuesta por arriba, y mientras que se siga eclipsando o ninguneando todo lo que viene abajo, yo estaría muy en la línea de lo que planteaba Manolo, de que el consenso está establecido, lo cual, insisto, hacia adelante veremos a ver cómo se mantiene ese equilibrio entre periferia y centro, que yo creo que es el gran interrogante para los próximos años. Gracias, Alfredo. Bayo. Bueno, yo creo que lo que se ha roto es el consenso sobre los objetivos económicos, sobre la austeridad. Es decir, incluso el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que lo que se ha rescatado no ha sido Grecia, sino a sus acreedores. Ya exdirectores del Fondo Monetario Internacional están calificando de gravísimo error seguir imponiendo esa política de austeridad a Grecia. Gente como Stiglitz lo ha desautorizado por completo, llamándolo abusivo e injustificado. Pero es que el objetivo en este caso no es económico, es un objetivo político. Lo que pretenden es volver a controlar Grecia, expulsar a Syriza del gobierno y anular todos los instrumentos que se están poniendo en Grecia para defender a los trabajadores. Ese es el objetivo en el que sí que hay consenso, porque ahí sí que los gobiernos del norte de Europa y las élites, la oligarquía financiera está decidido a llevar adelante ese nuevo sometimiento. Gracias, Carlos. Andrea. Yo creo que nunca ha habido un real explícito consenso político. Sí hay una hegemonía económica, que en los hechos. La Alemania es el país más poderoso, tiene más habitantes, se tiene las cuentas en orden. Entonces tiene su derecho y su voluntad de imponer su modelo. El problema es que ese modelo que ha impuesto, eso sí es una hegemonía alemana sobre Europa, es un modelo que no funciona en otros países, que no tiene la misma característica de Alemania. Y así Alemania tiene un liderazgo, sí lo tiene, pero no lo quiere. No lo quiere porque no quiere tener el papel que consigue un liderazgo así, que significa pagar a los países del sur, pagar por su desarrollo, y quizás tener un problema con su propia economía en futuro. Gracias, Andrea. Hay una cosa que a mí me sorprende aquí y es lo poco que están actuando los contrapesos. Recuerdo una anécdota, me hizo una entrevista a la BBC hace años, como politólogo, no existía Podemos, y les provoqué un poco metiéndoles el dedo en el ojo, diciéndoles pues, que pareciera que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Y esa parte la censuraron de la entrevista y no sacaron esa parte. Y cuando Syriza gana las elecciones, hubo durante un cierto tiempo una especie de esperanza en que algunos países se movieran. Había muchas esperanzas con Renzi, que saludó, digamos, de una manera muy afectuosa la victoria de Tsipras, y había muchas esperanzas sobre todo en Francia, porque se supone que el proyecto político de la Unión tenía que ver con que, bueno, sí, Alemania podía ser el motor económico, pero la hegemonía política y diplomática tenía que ser francesa. Incluso se decía que Maastricht era una manera en la que, bueno, pues los franceses asumían ese peso económico de convertir el marco en euro, pero asumiendo, digamos, un peso político que, sin embargo, han perdido
Y lo que vimos después de la victoria de Syriza es que al final lo de Renzi fue muy tibio y Hollande se quitó de en medio. Se esperaba de la familia socialdemócrata europea, digamos, otra actitud para decir, bueno, vamos a frenar a los sordoliberales, que muchos dicen el problema no es tanto que sea neoliberalismo, sino un tipo de liberalismo alemán diseñado para los intereses de Alemania. Y llama la atención que nadie plante cara. Es que Alemania descubrió con la reunificación cómo, digamos, someter a los trabajadores. Entre los años 2000 y 2004 consiguieron rebajar los salarios en Alemania un 10%. Es curioso que en esta crisis en España se han rebajado los salarios un 8%. Se están aplicando las mismas recetas precisamente para, primero, quitar la capacidad de los trabajadores, la negociación colectiva, que es lo que le están exigiendo precisamente a Grecia, rebajar salarialmente su importancia, su peso en la economía nacional y, sobre todo, imponer que el capital financiero sea el motor, el falso motor de la economía. Una de las grandes causas de la recesión en la que estamos es que el peso en la economía de los salarios de los trabajadores se ha reducido en comparación con las rentas del capital inmensamente. Y todo eso se pone en práctica con la reunificación de Alemania, ven que les ha salido bien e intentan imponer eso mismo en el resto de los países de Europa. Y en eso colaboran incluso los socialdemócratas. Eso es lo más sorprendente o lo más indignante, diría yo. Es que curiosamente estos planes que tú dices, los planes de la Agenda 2010 y el GER 1, el GER 2, el GER 4, son planes ejecutados y ejercidos por Schröder, por la socialdemocracia. Sí. Es decir, ahí está la clave de bóveda de lo que pasa en Alemania. Pero sobre todo porque hay un dato muy importante, ¿no? Primero, la reunificación. Alemania sabía y sabe ya las consecuencias catastróficas que tiene una moneda común si no va acompañada de políticas fiscales comunes y demás. Sí, Alemania eso lo sabe, no tiene dudas de esa realidad. Es lo que podemos llamar, practica una destrucción creativa, que lo ha aplicado. Eso le costó 2 billones de euros a Alemania la faena del tipo de integración que hicieron con la RDA. Pero hay una segunda cuestión que es la clave de lo que está ocurriendo ahora, y que además lo han denunciado los propios sindicatos alemanes y fundaciones como la Rosa Luxemburgo, que es que Alemania practica el dumping social con respecto a los asalariados del sur. Es decir, ellos hicieron, entre comillas, los deberes que ahora le exigen al sur, pero lo hizo la economía más poderosa, la economía más competitiva y que había mostrado lo que se llama un poder estructural, porque ellos fijaron las reglas del juego. Entonces, los que fijan las reglas del juego tienen un poder estructural que acaba imponiéndose siempre, pase lo que pase, que es lo que hace, lo que responde a las preguntas que tú antes te hacías. Es que el tipo de estructura que haga en la Unión Europea siempre beneficiará a Alemania. Entonces, la única manera es quién rompe ese núcleo gordiano. Por eso, cuando llega Hollande, dijo Hollande, yo quiero cambiar las relaciones con Alemania. Ha cambiado Hollande de posición y está haciendo la Agenda 2010, que será en este caso 2020, cosa que lo hará al final Sarkozy. No solamente eso, Renzi, que mira que decía que le iba a gritar fuerte a la Merkel, le gritó todo lo que pudo, pero sencillamente en ópera, porque nadie se enteró. Al final, el problema de fondo que hay un tipo de constructo, que es esto de la Unión Europea, que lo único que hace es que fagocita al sur. Y pongo una cosa solo para terminar, para que veáis de qué cosa estamos hablando. Hay análisis serios, macroeconómicos, que dicen que superar el subdesarrollo del sur, de la periferia, le costaría a Alemania en torno al 6 o 7% de su PIB durante 10 años. ¿Alguien cree que Alemania, los alemanes, el Estado alemán, le va a dar al sur de Europa 7 o 8% de su PIB si hasta Artur Mas se lo quiere quitar a los andaluces? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Alfredo. Sí, yo creo que detrás de todo esto
uno se tiene que ir al punto de construcción de esta lógica de la convergencia nominal, que era una convergencia por arriba cuando dejabas de lado la cuestión de la economía real. Ni se hablaba de lo productivo, ni del empleo, ni de las cuestiones básicas de la economía real. Y hoy en día yo creo que Alemania se tiene que afrontar algo que es difícil para ellos. A mí me parece un gran reto. Cuando Alemania piensa en la Unión Europea, la piensa con una periferia que va a construirse a partir de una importación constante. España no paró de importarle a los alemanes, los italianos, los griegos, Portugal. Alemania se disparó las exportaciones y en un momento en el cual la demanda interna, como el caso español, ha caído tanto, los niveles de consumo han caído tanto en los últimos años, en los cuales Alemania no puede depender de esas importaciones que le hacía la periferia al centro. Y hay que repartir las cartas de nuevo. Y las cartas no son las de antes, porque España que está procurando, el gobierno español lo lleva diciendo los últimos años, la salida a la crisis es por la vía exportadora. Ya dejaron de pensar que se podía crear una demanda interna con una dependencia importadora de la Alemania fuerte, esa Alemania que en el fondo construyó el modelo improductivo español. El modelo improductivo español es el reflejo del modelo productivo alemán. Era el perfecto distribuidor de valor agregado. Todo se lo quedaba a Alemania y el intercambio desigual, la vieja teoría del intercambio desigual, y ahora, hoy en día, Alemania tiene la dificultad de ver cómo reparte esas cartas a una periferia que también busca la salida de exportación en otro lugar en el mundo. De hecho, el caso de América Latina, en otros sitios. Me parece que cuando uno observa cómo se debe resignificar ese consenso económico, yo creo que justamente el capital financiero por ahora sigue siendo su sostén, pero no puede ser un sostén eterno los próximos años. Y es importante de ver cómo responde la periferia al modelo productivo. Si España sigue apelando al turismo y exportando afuera, entonces Alemania estará muy tranquila, porque no habrá ningún tipo de competencia más allá de la devaluación salarial, como decían antes los Manolo. Pablo. Claro, es verdad que si el desarrollo de los países del sur se tuviera que producir mediante la redistribución de la riqueza y de la renta dentro de la Unión Europea, sería carísimo para los países más ricos. Y es verdad que el nivel de redistribución actual es ridículo. El presupuesto de la Unión Europea es el 1% del PIB de la Unión Europea, ¿no? Y es verdad que eso seguramente sería carísimo para Alemania, pero posiblemente hay otra manera de permitir el desarrollo de los países del sur, que es mediante no imponer recetas económicas que han fracasado. En el caso de Grecia es paradigmático. Quizás si no tuviéramos que aplicar a rajatabla las recetas del Pacto Euro Plus, ¿no? que lo tengo aquí delante, que supuestamente tenía como objetivos aumentar la competitividad, el empleo, contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas o reforzar la estabilidad financiera, no ha conseguido ninguno de los cuatro en los países del sur. Entonces, bueno, claro que una Unión Europea sería más sana si hubiera redistribución a nivel de presupuesto, pero probablemente también funcionaría mejor si no se impusieran cosas que ya sabemos que no funcionan. Carlos y Andrea. Bueno, es que tienes toda la razón, Alfredo, cuando dices que precisamente el problema de la economía europea es el excedente inmenso, el superávit de exportación alemán, 250.000 millones de dólares al año. Eso lo ha dicho también Stiglitz, que el que tendría que irse de la eurozona es Alemania, porque es el que realmente está creando un problema gravísimo económico. Pero ¿cómo han conseguido eso también? Porque ha sido deliberada esa política de rebaja del salarial en todos los países periféricos de Europa. Alemania ha invertido para producir las piezas en esos países a un coste muy bajo. Luego se las lleva sin pagar ningún impuesto de importación porque está dentro de la zona euro a Alemania. En Alemania se ensambla todo eso y luego se exporta. Y de ahí es donde obtiene realmente sus grandes beneficios. O sea que de hecho está utilizando a la periferia europea como si fueran unos, digamos, esclavos de su maquinaria industrial. O sea que todo eso es deliberado y perjudicial. Y además saben perfectamente que está perjudicando a las economías del sur de Europa. Pero yo quería decir una cosa. El mayor deudor de Europa del último siglo es Alemania. Alemania
sin contar ya la destrucción que causó en las 2 guerras mundiales, se le perdonó la mitad de su deuda. A los pobres griegos, a los que invadió y destruyó y masacró, e incluso robó todas las reservas de oro que tenían antes de la guerra mundial, jamás se les pagó indemnización por eso. Y alguna vez que le han recordado a Alemania que la deuda que tiene Alemania por la guerra con Grecia es muy superior a la que podría tener Grecia con toda Europa, dijeron, no, eso se acabó tras la reunificación alemana, no pensamos devolver nada de eso. Pero es que a los que siempre se les perdonó la guerra y la deuda, ¿cómo pueden ser ahora intransigentes diciendo de ninguna manera a los griegos se les puede perdonar un solo céntimo de interés? Está claro. Andrea. Creo que tenemos que no olvidar que el modelo alemán tiene un éxito, está funcionando, para ellos funciona. Funciona porque es un modelo complejo, tiene un tejido productivo diversificado y productivo. Tiene bajos salarios, eso es verdad, pero una cohesión social que es basada en la cultura del país. Hay sindicatos y hay patronales que comparten responsabilidad. Hay una welfare, un estado social que funciona y que garantiza servicios que en otros países no hay. Entonces hay una riqueza privada particular que es más baja que en otros países de Europa, pero la riqueza del país, la riqueza de las empresas es relevante, es mucho importante. Que este modelo no se puede aplicar, no se puede trasladar a los demás países, eso sí, eso es el problema que Europa tiene que enfrentar ahora. Europa no supo hacerlo porque no tiene instituciones a la altura de este reto. Porque no hay democracia institucional, porque no hay representancia. ¿Por qué? Porque hay muchísimas razones. Y Alemania también no quiso tener estas instituciones democráticas, porque no quería compartir los problemas del sur. Ana. Yo enlazo con la idea que decías tú, que es el tema de la convergencia, ¿no? La convergencia del déficit y del gasto al final son ineficientes y lo que hay es que buscar una convergencia en términos económicos, ¿no? Que en este caso sería una convergencia de mantener la igualdad económica entre el sur y el norte, o el llamado sur y norte, que también me atrevo a decir entre los deudores y los acreedores, porque en estos momentos quizás también podemos hablar más claramente de esto. Cuando el mercado de la Unión Europea y sobre todo el sistema de la Unión Monetaria lo que al final provoca es una serie de asimetrías consolidadas, institucionalizadas, y cuando se deja pues, a libre albedrío a los bancos alemanes y la Merkel lo salva mediáticamente, lo salva económicamente, lo salva imponiéndonos incluso unas culpas a los países del sur, que somos despilfarradores, que derrochamos, cuando en términos de trabajo y de horas quizás tendríamos que hacer unas tablas comparativas de lo que se trabaja aquí y de lo poco que se gana, ¿no? Comparativamente. Pero cuando hace alusión toda la infantería mediática de tus homólogos alemanes, sobre todo liderados por algún periódico en concreto, ¿no? Bild, ¿no? Efectivamente, y también por el Frankfurter Allgemeine, ¿no? A toda la política de criminalización de los países del sur, pero para crear esa idea de que es bueno rescatar, de que es bueno que el Banco Central Europeo suba los tipos, porque así entonces ya pueden pagar los bancos rápidamente a los bancos de los países intervenidos a los bancos alemanes. Está claro que se está institucionalizando un nuevo modelo económico, una nueva forma de ver también la política, con el criterio de la austeridad, que tantas veces pues hemos hablado aquí, pero sobre todo que se ha trasladado una norma interna alemana, una norma establecida en la Verfassung, como se diga. Yo, bueno, vivía en Alemania, pero me acuerdo un poco del alemán ahora, o tengo mucho acento gallego en alemán, pero sí lo hablo. Y el Verfassung, esa institucionalización de la Austerität, se traslada a la Unión Europea y se traduce en todas las políticas que hemos visto en el Pacto Fiscal de 2012 sobre todo, pero se traduce en un éxito, porque al final la señora Merkel, sin imponer de forma de tener una
un consenso total o una unanimidad total en el Consejo, pues establece una norma que ya es imposible ya no hablar de ella. ¿Qué texto de la Unión Europea en estos momentos, qué texto económico, tú lo sabes bien, no habla, y tú lo supiste y seguramente lo tendrás presente cada día en Aragón? ¿Qué texto de la Unión Europea no habla de la austeridad? Cuando hace unos años que recoge incluso normativa, no se mencionaba la austeridad. Entonces ha trasladado una normativa interna, ha consolidado, ¿no? Y eso es el grave problema, ¿no? De la institucionalización de la deuda y sobre todo de la acusación a los países deudores. Ahora le doy la palabra a Manolo, pero antes quiero que veáis un vídeo. Es un vídeo que os va a llamar la atención. Lo hizo una televisión alemana. Adelante, Zapin. We are Germans. We are honest, trustworthy people. We are hard as steel, tough as leather, and fast as hounds. Always right on We are time. afraid of nothing. Some of our most famous national dishes are stuffed pig stomach, blood sausage, and roast horse. We are known around the world for our beautifully melodic yet easy to learn language and for our world famous sense of humor. When we speak English, we all sound like Werner Herzog. Look a chicken in the eye. We are Germans. We truly are the fearless bunch of motherfuckers. We are Germans. Our gross domestic product sums up to $3.7 trillion, which makes us the fourth largest economy in the world, by far leading Europe. Our gold reserves are the second largest in the world. Don't ask where it came from. We are Germans. We started 2 world wars and almost won them both. Almost. We don't fear death. But from off in the distance, there comes a man. Grace taking vengeance against our peaceful land. Jacket collar raised on a black motorbike. No cualquier ministro de Finanzas consigue que le hagan un vídeo como este. Es verdad que al principio fue impresionante, pero que los alemanes se han mantenido durísimos. Es que, Pablo, yo creo que se nota aquí en el propio debate, es que pensamos contradictoriamente el fenómeno, ¿no? O sea, atacamos a Alemania, pero yo creo que no la atacamos bien. Es decir, tengo la sensación de que, por un lado, seguimos pensando que la Unión Europea existe como un ente supranacional, como un Estado o que va hacia un Estado. El problema de fondo es un problema teórico de enorme magnitud, que es que Alemania es un Estado-nación que tiene un plan de desarrollo de Estado-nación que consiste en arruinar al vecino. Es decir, todos pensábamos, con esta locura que nos entró a los españoles por la Unión Europea, cosa que quiero decir que yo nunca tuve, esta idea de que el objetivo era el federalismo europeo. Eso significaba, vamos a crear un espacio común, ese espacio común iba a ir desestructurando a los estados, generando economías, una economía europea integrada, los estados irían desapareciendo y al final el paraíso terrenal lo tendríamos creando los Estados Unidos de Europa. Todo el camino que estábamos haciendo era camino en esa dirección. Cuando se planteaba en el programa la ruptura del consenso, esa es la causa profunda que se rompe. Lo que se rompe es que los europeos, sobre todo del sur, se dan cuenta que el constructo europeo actual, que se llama la Unión Europea, es el territorio que dirige y organiza un hegemón que se llama Estado alemán, que no se van a disolver, que nunca van a aceptar un poder supranacional que vaya en contra de sus intereses, que no le interesa el federalismo europeo ni el sursum corda, y que lo único que hace es pura y simplemente aprovecharse para su Estado-nación en lo que podemos llamar una competencia desigual entre naciones. Y la pregunta es, ¿no habíamos pensado
que el Estado-Nación había terminado, que era un constructo del pasado, que el Estado-Nación no servía. Y la segunda Eso pregunta... ya no lo piensa ni Negri. No sé si viste la entrevista que reconocía que bueno. Y la segunda es que esos estados no son iguales. Hay una jerarquía entre estados. Eso que se llamaba antes, ¿acordáis? El imperialismo, ¿no? Hay una relación colonial entre Alemania y los países del sur. Y nos hemos especializado en ser acreedores y deudores. Perdón, ellos son creadores, nosotros deudores, y eso se basa en un intercambio comercial que por mucho que superemos la deuda siempre tendremos. En estas reglas del juego, Alemania siempre tendrá superávit comercial con los países del sur y nunca le podremos pagar definitivamente la deuda, sino que la tendremos que ir renegociando. Es la tesis, termino, del último libro de Mélenchon, que me parece fundamental. Hay que crear un nuevo término, que lo hace Mélenchon muy bien, que es el de anexión económica. O sea, los países europeos estamos siendo anexionados económicamente por el Estado alemán. Luego somos colonia. Hay varias palabras pedidas, Solo es un dejadme complemento. ordenar. Okay, un complemento a lo que rápido. decía. ¿Cómo explicas entonces su discurso pro-europeo, paneuropeo, o su intervención, por ejemplo, en el Parlamento alemán? Por una razón que te explico muy fácil. Alemania, por eso digo que no se ataca donde hay que atacarlo y se le ataca donde no se debe atacar. Alemania, el problema que tiene es que le está haciendo el trabajo sucio a las burguesías del sur para imponer un modelo social que coincide con Alemania. O sea, el problema de fondo que hay es que hay una alianza de clases entre las distintas burguesías del sur en torno a Alemania para lo mismo que sirvió Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Le está haciendo el trabajo sucio en lo que yo he llamado muchas veces un Vichy global. Somos el Vichy de Alemania del sur. ¿Y eso qué era? Una alianza entre la derecha francesa y es alemana. lo que ya nos preguntan los periodistas. Es como, bueno, es posible que ustedes ganen las elecciones al Partido Popular y después ¿qué van a hacer con Alemania? Porque con eso no van a poder, Pablo. Claro, yo en primer lugar, después de este fantástico vídeo, no puedo resistirme a hacer una broma. Me preguntaba hace poco un periodista que si le caigo bien a la gente por ir en silla. Y yo le contestaba que de entrada sí, que es algo bastante habitual, que la gente suele pensar que la gente que va en silla es buena persona de primeras y se olvidan de que hay personas como Wolfgang Schäuble, ¿no? que es el contraejemplo más claro de ese prejuicio. Que es la ¿no? encarnación del mal. Totalmente. En segundo lugar, quería, ya más seriamente, quería apoyar la metáfora que hacía Manolo. Cuando estuve en Atenas hace unos meses me sorprendió que desde la azotea del hotel donde estábamos se veía una ciudad en la que la mayor parte de los edificios tenían la luz apagada. Parecía una ciudad en guerra, sin bombardeos, ¿verdad? Pero en guerra. Y comentaba con algunos compañeros que en el fondo sí que le habían bombardeado. Lo que pasa que es una nueva manera de hacer la guerra, que es la guerra económica, ¿no? Y por último también quería añadir otra manera de matizar lo de la alianza de clases que has comentado. Efectivamente, cuando decimos que Alemania tiene como modelo el empobrecimiento de los estados del sur, nos referimos a la mayoría de la población de los estados del sur. Porque realmente en España o en Grecia, después de las peores crisis de las últimas décadas, el 1% más rico de nuestro país ha aumentado su riqueza. No ya comparativamente, lo cual va de suave, ¿no? Sino en valor absoluto. Con lo cual, una pregunta que mucha gente se puede hacer, que es la de, muy bien, ¿cómo puede ser que un gobierno español como el de Mariano Rajoy permita que otro país se arrodille ante las exigencias de un país que tiene como modelo el empobrecimiento de tu propio país, ¿no? Y creo que la respuesta es precisamente que el gobierno de Mariano Rajoy gobierna para las élites económicas de España. Y en como eso le va bien, aunque baje tu Producto Interior Bruto y aunque tu país se desindustrialice y se destruya el modelo productivo, tiene toda la lógica del mundo, y esa es la manera de explicar cómo puede ser que se sometan países enteros
al rigor económico que aplica Alemania, que no se entendería de otra manera. Totalmente. Alfredo, Carlos, Andrea y después Ana. Yo además de todo esto que se está diciendo, me gustaría añadir que además no solo Alemania tiene una influencia de puertas adentro en Europa, sino además cómo relaciona a Europa con el mundo. Claro. Y esto quiere decir que ha sido una forma de arrastrar a la inserción de toda Europa, incluida la periferia europea, en el mundo. Y ahí me sumo a lo que decía Manolo. Claro, es que el fenómeno de las transeuropeas, como hoy le llaman a las transnacionales con casa matriz en Europa, son las que verdaderamente tienen un consenso y un pacto clarísimo de cómo insertarse en el mundo. Eso que Rajoy llama la marca España no es más que 5 o 6 grandes empresas que se han acoplado perfectamente al modelo europeo, en el sentido alemán del término, para relacionarse con el afuera. Justamente eso le permite a una Unión Europea insertarse en un momento de complejidad, ¿no?, geopolítica, geoeconómica, hacerse fuerte en esa Champions League, ¿no?, del capitalismo mundial, que le permiten realmente a las 4 grandes marcas, incluso sumándome a lo que dice Pablo, se va dando esta salida desigual a la crisis que se va reproduciendo, porque yo creo que en Alemania tampoco es cierto del todo que está saliendo con un modelo reforzado del estado del bienestar. Este modelo de los Hartz IV, que lo que están haciendo verdaderamente es camuflar tasas de desempleo, los 7,5 millones de minijobs, la tasa de pobreza que parece que ronda 12 millones y medio de alemanes. Yo creo que se va dando también puertas adentro en Alemania esa salida desigual de la crisis a la que la apuesta hoy en día toda Europa, porque justamente es un pacto por arriba que va dejando abajo justamente en esta manera de insertarse en el mundo. Sí, yo es que quiero abundar en eso. O sea, cuando se dice que a Alemania le funciona ese modelo económico, yo no estoy de acuerdo. Lo único que ha conseguido es aumentar la desigualdad interna en Alemania, pero también ha paralizado la economía alemana. Pretender que solo por el aumento de la confianza que despierta el no tener deuda pública o déficit, eso va a compensar la depresión que causa la política de austeridad, es una falacia que ha sido rebatida por todos los economistas internacionales. Y se puede comparar con lo que ha hecho Obama, que ha seguido las reglas de la economía keynesiana en el caso de una crisis, y ha conseguido acelerar el crecimiento, el desarrollo, estar en un índice de paro en Estados Unidos del 5,5%, que ya nos gustaría en Europa. Y en cambio en Alemania lo único que se está realmente reforzando son los oligopolios de capital financiero. Pero es que uno de los motivos por lo que está imponiendo esa austeridad al resto de Europa, Alemania, es porque tienen que recuperar lo que ellos mismos prestaron, o sea, esos grandes bancos alemanes. No olvidemos que el mayor rescate bancario de toda Europa es el alemán. 145.000 millones de euros pusieron en ese rescate, y lo está recuperando el Estado. Ha recuperado casi el 20%. Nosotros en España hemos recuperado el 4% de lo que hemos dado a la banca. ¿Y cómo lo están recuperando? Obligando al resto de Europa, donde ellos crearon esas burbujas inmobiliarias, prestando desaforadamente, eran esos bancos alemanes los que creaban esa burbuja, pues lo están recuperando por la fuerza de la presión. Y por lo tanto están haciendo una inmensa transferencia de dinero del resto de Europa hacia Alemania. Quiero dejar un tema encima de la mesa antes de dar la palabra a Andrea, y es, digamos, un cierto sentido común que se está generando en Alemania como de rechazo a los europeos del sur. Creo que el periódico Bild, no sé si se pronuncia así, digamos, ejemplifica muy bien, ¿no?, la manera en la que han atacado a los griegos, pero digamos que el enemigo puede ser cualquier pobre. O sea, pueden ser los turcos que emigran a Alemania, pueden ser los españoles, pueden ser los alemanes. Me contaba un amigo, Nega, el vocalista de Los Chicos del Maíz, que él tiene familia que emigró en Alemania, y tuvieron una bronca de estas en casa cuando los tíos que emigraron a Alemania vuelven a España de vacaciones y les cuentan que ellos no están dispuestos a que los trabajadores alemanes tengan que financiar a los vagos españoles. Y esto lo están contando emigrantes españoles que trabajan en Alemania, lo cual es muy representativo de una conciencia que se ha creado en Alemania de nosotros somos gente, como ironizaba el vídeo, ¿no? Nosotros somos puntuales, somos laboriosos, somos trabajadores, y los del sur son unos vagos, y los del sur está muy bien para que vayamos nosotros a Mallorca de vacaciones. Y algo de eso hay, yo creo, en la conciencia nacional alemana, Andrea. Sí, lo hay, pero hay también lo que aparece en el vídeo.
hay un sentido de culpa hacia las dos guerras mundiales que hace muchísimo en el sentido común de los alemanes. Entonces, Manolo, en italiano se dice no echar el niño con los pañuelos sucios. Sí. No echamos a Europa si ahora no funciona, porque Europa es un proyecto que ha garantizado 70 años de paz que nunca se ha visto en esta tierra, y tiene la única posibilidad de competir con un mundo que tiene gigantes económicos, y necesitamos una cohesión social, política, económica para hacer frente a esta competición. Si no, compramos todo de China y ya se acaba todo, porque no hay consumo interior, no hay economía, no hay... Es un problema muy grande. Segundo punto, y acabo. Alianza de clase entre alemanes y la élite del sur. Bueno, quizás. Es verdad, seguro que hay gente rica que se hace más rica con esta crisis. Lo hizo, es seguro, es verdad. Pero yo no creo que sea un pacto por arriba. Estamos olvidando lo que decía antes. Estamos en un periodo de globalización económica y el sistema económico europeo tiene que reformarse. Ellos lo hicieron con la Agenda 2010. Europa, no toda, es bastante competitiva en el mundo para ganarse la vida. ¿Y qué hacemos? ¿Queremos nuestro modelo con un Estado social o queremos hacer Estados Unidos o Suramérica donde hay ricos y no hay seguridad social? No, tenemos que enfrentar una fase histórica nueva, una fase histórica con gigantes económicos que están creciendo, y necesitamos dar una respuesta, contestar en una manera que sea política y económica. Esta de la austeridad claramente no es una respuesta, no es una solución. Tenemos que cambiarla y adaptarla, pero no se puede negar. Ana. Pero si la solución pasa por imponer modelos como el que pueda estarse ahora debatiendo con el TTIP, por ejemplo, si pasa por ahí, entonces vamos aviados, ¿no? Porque, claro, se nos está favoreciendo la imposición de unos modelos que afectan sobre todo a las clases populares y, por supuesto, creo que en esta mesa nos identificamos todo el mundo con un trabajador de Alemania o con una cajera del Lidl de Alemania o de aquí, porque las condiciones no son muy allá que digamos. Pero el problema es que el modelo que se está imponiendo, y sobre todo con estos tratados, y esta semana lo vimos también en el Parlamento Europeo, en los días anteriores, con un tema como es el déficit democrático de la Unión Europea, donde no se impide, en donde no se permite ni siquiera votar. Entonces, ¿qué modelo de Unión Europea? Una Unión Europea fracasada, una Unión Europea de la austeridad, una Unión Europea de los recortes, una Unión Europea que ha permitido un sistema económico y financiero que ha agotado o ha exterminado ciertos sectores productivos. Y hablamos con conocimiento de causa del sector naval o del sector pesquero, del sector agrario, del sector industrial en el conjunto del Estado y de las naciones del Estado, del propio Estado español, ¿no? Y por supuesto, con ese modelo, la canciller Merkel tiene que hacer cierto maquillaje, porque ella lo que no puede es desterrar en lo verbal que Europa no vale para nada, porque si desterras, vuelvo a la idea que decía Enrique, que es dejar esa marca de Unión Europea que le sirve para hacer negocio, pero si habla demasiado mal, un día también en la Unión Europea pues se le va a rebotar el conjunto de los estados, pero de alguna manera por eso tiene esas intervenciones paneuropeas. O aún recuerdo pues esa visita que tuvo hace unos meses a Santiago de Compostela con Rajoy, en la que pactaron altísimos cargos en el Banco Central Europeo que nunca se produjeron, por ejemplo. ¿Cómo son capaces estos gobernantes de la austeridad como Rajoy de dorarle la píldora para no conseguir nada, pero al mismo tiempo para doblarse, para arrodillarse, como tú bien decías, ¿no? Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones cada uno. Empiezo contigo, Bayo. Bueno, yo creo que la explicación de que Alemania esté imponiendo esa austeridad es porque sabe que se acerca el hundimiento demográfico de su sociedad. El índice de natalidad en Alemania es más bajo incluso que el de Japón. 1,4, una cosa así. Y se estima que para 2060
La población de Alemania, que decíamos esa gran potencia, habrá caído de 81 millones a 67 millones de habitantes y ya no será el más poblado de Europa porque le superará al Reino Unido. Por eso está intentando llevar una política de absoluta deuda pública cero y de acumular la mayor excedente y reservas, porque lo que está viendo es que su propia población no va a poder hacer frente a los gastos del envejecimiento de su demografía. Gracias, Bayo. Andrea, tu minuto. Yo creo que la hegemonía alemana es un resultado de un mutamiento geopolítico y histórico. Y tenemos que enfrentarlo. Es una hegemonía muy reluctante, como Barack Obama es un guerrero reluctante, como ellos no quieren esta hegemonía por muchísimas razones y no saben ejercitarla. El ejemplo que en Europa falta un liderazgo es el 2012 con el Consejo Europeo de junio, en el que el Frente Sur de los Estados, con a la guía en este caso el italiano Monti, supo poner en marcha el mecanismo europeo de estabilidad. Y poco antes, el gobernador del Banco Central, Draghi, decía, hacemos todo para salvar el euro. Ellos son estatistas, Merkel no lo es, una estatista para Europa. Gracias, Andrea. Ana, tu minuto. Sí, Alemania está reinando sobre la pobreza, está gobernando de una manera económica, pero no política, sobre su propia limitación y sobre la imposición de la austeridad a los países deudores o a los países del sur, en este caso coincidentes. Y yo creo que desde nuestras perspectivas ciudadanas, políticas, sociales, sindicales, lo que tenemos es que decirle que no aceptamos esto, plantarnos, igual que se plantaron varios países de América Latina o que está intentando plantarse Grecia, y tenemos que, desde luego, parar esta situación, porque si no vamos a ser los tontos útiles nuevamente. Y quiero acordarme del momento de que vi la lista de Schindler en Alemania, que era Erasmus, estaba estudiando allí, y la gente salió del cine porque no pudo soportar aquella tensión. Curiosamente, esa culpabilidad a la que tú te referías, y que es triste también, ¿no? Gracias, Ana. Alfredo, tu minuto. Yo me recuerdo de este escritor mexicano, ¿no? Moses Weiss, que hablaba de los nortes en el sur. Y yo creo que el gran objetivo de los nortes era siempre tener sus propios nortes en los países del sur. Y creo que Alemania pensó muy bien esta Unión Europea justamente para construir unos nortes en España, en Italia, en Grecia, que tuvieran ese diálogo fluido y casi de misma clase, entendiéndose a la perfección. El problema le surge a Alemania cuando Grecia parece que ya no le habla en ese mismo tono, o en España o en otros países. Es la dificultad, insisto, y lo quiero poner más como justamente como cuestionando esa hegemonía, más allá de que no sigo estando de acuerdo en que existe como tal, pero me parece que hay un interesante debate en torno a cuáles son los nuevos significantes de ese consenso a la europea, si va a seguir habiendo esta integración desigual, una integración desigual con resultados muy favorables para unos pocos en detrimento de las mayorías, o va a ser todo lo contrario, como ahora veremos en las próximas elecciones en los países del sur. Gracias, Alfredo. Manolo. La Unión Europea no es Europa, es un modo de construir Europa. Punto número 1. Punto número 2. La reunificación alemana es un hecho, no digo que es el único, que marca una mutación en la construcción europea. Y esa mutación es hacia la derecha, hacia las políticas neoliberales. Tercera cuestión, fundamental. Lo peor de esta Europa es que hoy sabemos que este modelo de construcción europea genera un centro y una periferia, relaciones de dominación económica, política y cultural. Cuarto lugar, hay un tema para mí central. ¿Cómo se sale de esta? ¿Qué tipo de reforma es la que necesita esta Europa? Eso va a depender fundamentalmente de la inteligencia y de la capacidad de los pueblos del sur, que sean capaces de hacer una alianza frente a los pueblos del norte y redefinir nuevas reglas. Gracias, Manolo. Pablo. Claro, la hegemonía económica alemana continúa y, como decíamos, se ha acrecentado, pero es una hegemonía irresponsable. Los que se llaman proeuropeos son los que están poniendo en peligro la Unión Europea, y la están poniendo en peligro incluso
despertando viejos fantasmas como el del fascismo, incluso en Alemania, ¿no? Que últimamente ha tenido que virar hacia la derecha el gobierno de Merkel porque tiene competidores por ese lado, ¿no? Por suerte, en los países del sur, donde la crisis ha sido más profunda, se le está contestando social y electoralmente a este tipo de políticas que por lógica no pueden durar un tiempo infinito porque la sociedad tiene un límite, y yo creo que el cambio empieza por ahí, empieza por los estados-nación. Primero hay que cambiar los estados-nación del sur de Europa y luego pensar qué Europa queremos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a los 6. Llegamos al final. Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache.